de endodoncia, en donde hemos podido transitar estas cuestiones que tienen que ver con la imagen y poder hacerles entender que la imagen de cada imagen conlleva una técnica y que esa técnica conlleva un flujo de información y que ese flujo de información a la larga o a la corta termina en beneficio de ustedes. ¿Por qué? Y porque esto me da trazabilidad, me da información legal, me da resguardo, me permite ampliar el espectro. Tomarse una ortopantomografía hace 15 años atrás era todo un desafío, no era algo común, no era algo transportar la ortopantomografía o la combino, la teleradiografía era algo complejo. Hoy, de los 130 pacientes por día que entran a la facultad o al consultorio, se toman 130 ortopantomografías. Y esto nos permite también tener un flujo de información y de trazabilidad y cómo esto lo trasladamos de alguna manera. Por eso la charla de alguna manera va a tener como varios sentidos. El primer sentido es contextualizar los primeros pasos de la radiografía extraoral. Esto que viene avanzando y que de alguna u otra manera ha hecho la posibilidad de que hoy un equipo, que tengamos en un mercado varios tipos de equipos, que estos equipos tienen distinta variabilidad, hace que hoy en los consultorios odontológicos, en la clínica odontológica, no nos imaginaríamos si no hubiera un equipo de esto. O por lo menos las regiones están ocupadas por equipos. Si son de Córdoba, en Córdoba hay 4 o 5 regiones donde hay equipos y la verdad que todos los equipos tienen trabajo. Si me acuerdo que te diga algo de las placas para que las identifiques con el número de documento y otras cosas. Si me acuerdo. No te vayas sin que te diga eso. Sí, y el logotipo y por qué es importante que esté el documento en el marco general. Después que lo veamos. Bueno, entonces hay un concepto general de la ortopantomografía de un tiempo a la fecha que ha ido modificándose. Muchos de ustedes en algún momento han visto la ortopantomografía como esta radiografía donde me permite ver la arcada superior e inferior en un solo plano, que hace 10 años atrás tenía algunas inconvenientes de deformidad en el sector anterior del 15 al 10% del 15%, y hoy la tecnología hace que tengamos 1 a 1, no haya casi deformidad y que todo depende de la técnica y que no solamente la técnica, sino el paciente. Muchas veces miramos una ortopantomografía y pensamos que está llena de errores esta ortopaña y el paciente es un pilar de rayos y pesa 120 kilos y poner a un tipo en ese aparato cuesta, entonces nos tenemos que ir adaptando a ciertas determinadas cosas. Entonces, la idea cuando charlamos con los chicos era, bueno, me gustaría contarles nuestra experiencia y cómo esta experiencia les puede servir a ustedes en tener una visión diferente y cómo esto termina siendo una inversión a largo plazo con respecto a la tecnología del diagnóstico por imagen. Está claro, las imágenes extraorales son radiografías avanzadas que capturan las estructuras faciales de por fuera. Cuando nosotros hacemos referencia a esto es porque si yo digo son radiografías extraorales por fuera de la boca, pero hacer una radiografía de tórax también es extraoral, está por fuera de la boca. Sin embargo, la terminología intenta abarcar de las cuestiones legales todo lo que sea el macizo facial. Y el macizo facial lo podemos de alguna manera dividir básicamente en las cosas que nosotros podemos hacer que sean útiles para la odontología. Si bien en las especialidades de cirugía e implantología, hoy hablar de senos paranasales, de la cavidad, del piso de órbita, de este comportamiento en todas las estructuras anatómicas y que tanto la ortopantomografía como la combin vienen a ser la pieza o clave fundamental en la planificación de cirugía o de implantología, la ortopantomografía o la panorámica vuelve a tener de alguna manera un rol fundamental. Hay algunos países de Latinoamérica que ya es obligatoria, se han adelantado todas las cuestiones de medicina forense con respecto al uso de la ortopantomografía para reconocimientos de cadáveres. Esto empezó hace mucho cuando se empezó a hacer la investigación con los desaparecidos. Esto se usó mucho en otros países, en Estados Unidos, Europa, Sudáfrica y Argentina no ha quedado lejos de esto, de utilizar todo lo que sea legal en la arcada, ya que es única como las huellas digitales. Entonces, esto ha dado también, pero
no hemos podido todavía ir solucionando la cuestión de la informatización, ya que la gran mayoría de las historias clínicas todavía son ilegibles, todavía no tenemos historia clínica informatizada como debería ser, etcétera, etcétera, pero esto ha llegado para quedarse. Muy bien. La idea es que podamos de alguna manera en estos primeros pasos desglosar, teniendo o no teniendo conocimiento con respecto a la ortopantomografía y conocimiento del equipo, familiarizarse con el funcionamiento de los aparatos radiográficos. ¿Son todos iguales? No, no son todos iguales. ¿Dan las mismas prestaciones? Sí y no. ¿Me acostumbro a cierto determinado aparato? Sí, es cierto. Hay muchas manos en todo esto y voy a hablar de eso mucho, para que de alguna manera nos podamos poner en contexto de esto. Ajuste de parámetros, configuración correcta de los valores técnicos, kilovoltaje, miliamperaje, tiempo de exposición, enfoque. Hay que desmistificar también algunas cuestiones que tienen que ver con el uso de la ortopantomografía. No se usa el collar tiroideo, no hay chaleco, hay toda una cuestión que yo creo que más que por ignorancia, por falta de capacitaciones que realmente hablen, yo voy a hablar un poquito de cuánta radiación ionizante se utiliza, porque este aparato, si bien la ley ampara en el uso de aparatos extraorales o intraorales a los odontólogos, a los radiólogos o a los licenciados en producción de bioimágenes, ya que es un aparato que tiene de alguna manera con las nuevas tecnologías un buen colimador, ya vamos a hablar, si se acuerdan ustedes, un buen colimador, la radiación secundaria es mínima, hemos hecho pruebas, tenemos documentación de pruebas hechas con respecto a esto, entonces termina siendo un equipo confiable, fácil de colocar, sin necesidad de tener algunas cuestiones como tendría que ser un tomógrafo o un equipo DINA 500 para sacar radiografía de tórax. La capacitación continuará, entiéndase, en el posicionamiento anatómico preciso del paciente, las técnicas de inmovilización. ¿Y por qué hablo de esto? Porque me gustaría que avanzáramos en esto y pudiéramos debatir sobre esto, qué está bien, qué está mal, y llegar a un punto intermedio para que de alguna manera todos aquellos que acostumbran el ojo a la visión de la radiología o hacer un diagnóstico podamos tener algunos parámetros de por qué sí y por qué no. Muy bien. Está claro que la tecnología demanda tecnología. Todos queremos, sin ninguna duda, la posibilidad de enviar por las redes una radiografía, ven el paciente, saca la radiografía, se lo lleva, va, me lo trae, bueno. Pero todo eso implica una inversión de capacitación, pero tecnológica. Necesitamos que se entienda que no podemos pretender que la tecnología no requiera tecnología. Esto si lo vemos en los celulares, en los tomógrafos, en la forma. Piensen esto, hace 5 años atrás se dejaron de usar los DVD y los CD. 5 años atrás, no hay más DVD, no hay más. Las computadoras no traen más lectoras de DVD. Las tarjetas sólidas es lo que viene, tampoco se van a usar más las tarjetas sólidas. ¿Qué se va a usar? La nube. Los grandes servidores, los mega servidores donde yo voy a pagar para tener información. Y después NFC para pasar información. Todo eso hace referencia. Entonces, siempre digo, el concepto general que orientará esta charla estará puesto en el énfasis de vincular a los primeros aspectos técnicos de la radiología y los beneficios de la radiología extraoral y el íntimo vínculo con la informática. No deja de ser un vínculo íntimo, así como hoy tenemos que tomar clases para poder utilizar la inteligencia artificial y los prompts, que son las respuestas que yo necesito o las preguntas que yo puedo hacer para hacer una investigación en medicina basada en la evidencia con respecto a qué información hay y que esta información no sufra alucinaciones como lo hace la inteligencia artificial y poder tener respuestas y poder tener citas y etcétera, etcétera, es lo mismo sucede acá. Bien. Hablando de tecnología, la adquisición de esa imagen me va a dar fundamentalmente resguardo legal y resguardo en las cuestiones que tengan que ver con la manipulación de la imagen. Llegar a esto es un desafío, tecnológicamente se puede, ahora trasladar esto de forma legal es todo un acontecimiento. ¿Por qué lo digo de esta forma? Y porque los archivos se pueden trasladar en JPG, que básicamente no es nada más ni nada menos que un archivo informático, que no es un archivo de compresión. Existen varios tipos de archivos. BMP, que es una imagen pura, cruda,
Después existen los GIF, que son con movimiento, y JPG, que en realidad es una sustracción de la imagen para que nosotros podamos tener esa imagen. El ojo humano ve entre 32 y 35 grises y colores, y en realidad en una radiografía puede llegar a haber casi 1 millón de grises. En una tomografía de cerebro puede haber casi 2,5 millones de grises. No perceptibles, pero yo puedo ver imágenes hiperdensas, isodensas, hipodensas, y yo voy a necesitar entender eso. Adobe, PDF, el programa lo trae. Yo puedo transportar esta imagen y yo me voy a asegurar que tenga seguridad digital y que esa imagen tenga trazabilidad en el tiempo para poder seguir usándola. Entonces yo voy a tener un paciente que va a estar conmigo y yo voy a poder guardar esa información en un disco sólido, en un disco extraíble, que forme parte del flujo de mi información y lo voy a tener en el tiempo. ¿Está claro? Eso es importante. Muy bien, ahí vamos. Yo puedo almacenar los archivos DICOM, y los archivos DICOM hay los servicios que se brindaron en algún momento de la web fueron persona a persona y persona a recursos. Persona a persona son todos los chats, los mails. Y persona a recursos estableció cientos de miles de parámetros, que primero el FTP, los DICOM, y DICOM estableció el primer régimen de archivos que pudieran ser de imágenes radiológicas, tomografía, resonancia, ecografía. Muy bien, esto da un resguardo, pero para poder levantarlo tengo que tener un programa, un visualizador. Yo un archivo DICOM no lo puedo imprimir, ¿ah? Lo tengo que pasar. La adquisición del archivo DICOM me permite, sí, visualizarlo y poder trabajar sobre las imágenes en visualizadores. En este amplio aspecto de visualizadores, en algún momento tendremos una charla sobre el On-Demand Communicator o la tomografía, y ahí podremos ver qué importancia tiene el archivo DICOM y por qué es importante. ¿Está? En estas imágenes bidimensionales donde nosotros vamos a trabajar, la adquisición es de un archivo DICOM, pero yo cuando se la paso al paciente para que la vea en su WhatsApp o la paso, necesito pasársela a un JPG o un archivo PDF. La decisión en cómo yo voy a encriptar esa información es la más importante de todas. ¿Y el PNG? También. Es mucho más pesado que el JPG. Muy bien. Siempre hablamos de escala de grises, de colores. Pensemos que cada vez que nosotros adquirimos una imagen, sacamos una foto, esas fotos tecnológicamente, ustedes recordarán, que si bien son jóvenes, pero podemos hablar de que antes hablábamos de 5 megapíxeles, 10 megapíxeles, y hoy estamos hablando de 50 megapíxeles, etcétera, etcétera, etcétera. Esa información que me abre la cantidad de colores y de volumen. Entonces cada vez que yo ampliaba la foto y podía jugar, esos cuadrados iban siendo ocupados, esos píxeles iban siendo ocupados por colores. Hasta que de alguna manera se pixelaba. Eso tiene que ver también con el volumen de información que es capaz de guardar. Pero yo te hago una pregunta. Una imagen de una ortopantomografía pesa 0,4 bytes o bit. Una imagen, esa misma imagen en BMP pesa casi 3 megas. En JPG, similar al Adobe, dependiendo cuánto más cargue de información, si le cargo un logo y todo lo demás. Bueno, en BMP absolutamente todo suma, y en el volumen todas esas cosas suman. Mandar un mail a una carrilla, hoy no sé cuánto Gmail permite, 15 megas. 15 megas. Nosotros que tenemos el correo electrónico de la universidad nos deja 25 megas, pero nos termina fraccionando. Si usted paga, puede enviar hasta 1 tera, pero ya lo mandas a través del Drive. Claro. Muy bien. Archivos de compresión. Vamos a hablar mucho de archivos de compresión porque la mayoría de los servidores, nosotros en la facultad te mandamos toda la información comprimida, porque eso también alivia nuestro servidor. Si tenemos que pensar en que yo hoy atiendo 10 pacientes, pero en el mes voy a terminar atendiendo 30, 40 pacientes, no va a haber disco sólido que tenga. En algún momento voy a tener que empezar a comprimir, a tener en la nube,
porque también voy a tener que empezar a pensar en historia clínica digital, porque también voy a tener que pensar en encriptación, porque también, o sea, todo va de la mano. Pero lo bueno de la ortopantomografía es que sí o sí me permite eso, que sea el puntapié para poder tener toda esa información. Almacenar en carpetas por fecha, paciente NN, que vino a la primera consulta y a los 6 meses a la otra, y bla, 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 y a los 10 años tengo todo su historial, a eso es trazabilidad. Bien, tipos principales de imágenes extraorales que sirven en odontología, por supuesto la ortopantomografía, radiografía panorámica que ofrece una imagen frontal completa de maxilares, dientes, estructura adyacente en una sola toma. Imaginemos, por supuesto, que esta sola toma adquiere, hay destreza para poder mirarla porque nuestro macizo facial es curvo y lo voy a llevar a un plano. Bueno, eso también es importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, la cefalometría o teleradiografía lateral, que es simplemente para odontología. No es que yo voy a un hospital, una radiografía lateral y esa radiografía me va a servir. No, las radiografías laterales de ortodoncia, vamos a hablar de ortodoncia en realidad, tienen particularidades que es todo es diferente. Nosotros ponemos una vertical verdadera, hay una rectificación de la columna cervical, hay posiciones diferentes, los puntos en oclusión, nunca una ortopantomografía va en oclusión, esta sí va en oclusión, y partes blandas, la ortopantomografía no, o sea, hay características particulares que tiene la teleradiografía de perfil que la hace tan especial y que podamos después tener los puntos cefalométricos y que después la inteligencia artificial nos asista en esos puntos cefalométricos. Estamos todo un capítulo muy interesante con el licenciado López, estamos adiestrados en la inteligencia artificial del aparato, la verdad es que está muy bueno, amíguense porque los otros programas que veo que están usando, que no los voy a nombrar, van a empezar a tener problemas porque los estamos craqueando. Windows cada martes, en Apple no anda. Windows cada martes, cada 3 meses, larga un parche nuevo y empezamos a tener problemas. Con el Blue Sky, con todo, porque están craqueados y comienzan a caerse. Entonces parece que fuera culpa de nosotros que hicimos la imagen en el tomógrafo y no, termina siendo que vamos a tener que ir a un sistema que nos permita hacer una inversión y despreocuparnos de eso cuando manejemos ese tipo de volumen, ¿no? Bien, la tomografía con BIM, por supuesto, todo un desarrollo, nosotros tenemos mucho trabajo sobre ese tema, pero me gustaría hablar básicamente de algunas cuestiones particulares que tiene el diagnóstico por imágenes, sobre todo en la ortopantomografía. Permite la detección amplia de la gama de problemas patológicos, planificación y tratamiento, esencialmente la planificación de patología, de cirugía. Nosotros hemos llegado, gracias a Dios, a poder hacer con las especialidades de cirugía, hasta hacer impresiones en 3D, poder hacer el entrenamiento de la cirugía de quistes, de complicaciones, y la verdad que está muy bueno. El programa que desarrolla IGLE también tiene la posibilidad de dibujar, de medir en la ortopantomografía y poder seccionar y después poder dividirla. La verdad que está muy bueno el programa, ya lo vamos a hacer algún par de ejercicios con respecto a la ortopantomografía. Entonces, termina siendo de apoyo y esto que parecía de alguna manera algo, yo me acuerdo la ortopantomografía que se llevaban al papel calcado, de ahí se hacían los trazados y funcionaba en algún momento. Aquí el riesgo era alto, pero funcionaba porque la destreza, yo siempre digo que el ojo clínico, el ojo del cirujano era irreemplazable, pero esto termina siendo de alguna manera un factor fundamental en todo esto. Entonces, la ortopantomografía, como puse esa imagen representa la primera etapa en la búsqueda de entender la ortopantomografía, para no caer en la historia de la ortopantomografía, era esta representación. Las dos imágenes de abajo están mostrándome las estructuras anatómicas subyacentes, ya sea la columna cervical, que tiene un cuartros, calcificación del ligamento común vertebral anterior, si lo pueden ver, y un montón de estructuras, volvemos para atrás, y un montón de estructuras que se pueden ver, inclusive implantes, y que a pesar de toda la dificultad que me presenta la ortopantomografía, porque recordemos que la columna cervical invade el canal o el pasillo focal y nosotros con la técnica del posicionamiento lo hemos logrado sacar. Y esta placa, aunque ustedes no lo crean,
lo difícil que puede ser llegar a adquirir esta placa. ¿Por qué? Porque la paciente tiene una escoliosis, tiene una jiba, no entra, una paciente, bueno, todo eso representa un desafío y esto termina siendo muy útil para ustedes, básicamente eso. Muy bien. Por supuesto que ligado a lo que hablábamos recién, ordenadores de alto rendimiento, sistemas de almacenamiento masivos adecuados a la gran cantidad de información, monitores de alta resolución, eso también ha cambiado mucho. No es lo mismo, y esto pasaba en las impresiones, lo que yo veía en el monitor, un monitor trabaja a 3024 por 4000 y algo, el mejor monitor, o 1024 por 2000, y de repente lo llevaba a una placa y no quedaba bien. Y lógicamente los brillos, los contrastes, la forma en que se trabajaba, entonces había como una dicotomía. Imagínense cuando había líquido encima, había que llevarlo y ahí comenzamos a tener algunos fantasmas de patologías que no estaban, comenzaron a usarse nuevos productos, nuevos implantes, nuevas amalgamas que ya no eran radiolucio, radiopaco, yo utilizamos la terminología, pero terminamos de alguna manera la radiología digital, por suerte, acabó con todo este uso de líquidos que tienen todo un proceso y que había mucha dicotomía entre lo que yo adquiría a lo que era real. Mucha dicotomía, inclusive con las placas de fósforo en su momento, sobre todo en la ortopantomografía, ¿no? Bien, pensemos en que la imagen está compuesta por una matriz de elementos pequeños, estos cuadrados, píxeles, que es una expresión de una contracción inglesa de la palabra. Cada píxel corresponde a una zona de la imagen real definida por su localización epidermal y determinada por niveles de grises. Básicamente eso es la imagen. Quiero que lo entiendan de esa forma. Cuando la descompongamos, es esa forma. Por eso es importante jugar con y de alguna manera no remaquillar a la imagen. ¿Estamos? Bien, las dosis. Esto siempre lo charlamos porque es importante entender de que la ortopantomografía debe ser uno de los pocos estudios en donde la radiología ha hecho un salto realmente increíble con respecto a los cuidados. Tenemos tomógrafos de 36 cortes, resonadores, todo lo que ustedes quieran, pero la ortopantomografía en seguridad y el uso de radiación realmente ha dado un salto cualitativo. Buenos colimadores, la secuencia de radiación exponencial cada vez baja, los estudios pueden demorar en la sincronización, pero en la exposición han bajado muchísimo la cantidad de radiación. Una radiografía, una ortopantomografía, como puse acá, tiene la misma cantidad que si tuviéramos que tomar una radiografía de un dedo. Y es un disparo. Piensen que si yo tengo que tomar una falange, tengo que ponerlo a 1 metro, sin Potter-Bucky, colocar 10, 15 kilovoltaje, miliamperaje, hago un disparo de 3 segundos, ¿no? Tiene lo mismo que un estudio de ortopantomografía que tarda entre 14 y 18 segundos en el estudio. Entonces termina siendo beneficioso. Termina siendo beneficioso y esto tiene que ver con que si yo tomo un avión de acá a Brasil, hagan de cuenta que me tomé una radiografía de tórax y 10 ortopantomografías, básicamente, para que se entienda. Hay todo un curso de radiofísica aplicada en donde la importancia a 1 metro, 2 metros probamos, ¿no? 2 metros ya no hay radiación. Sí, el largo del cable. 2 metros ya no hay radiación. Por eso yo puedo poner el ortopan y tener la workstation al lado y tener 2 metros de radiación, ya no hay radiación. Y acá viene, si estoy embarazada, bueno, hay un montón de factores que tienen que ver con la urgencia, con el protocolo, con el criterio de la necesidad. Sobre todo en chicos. Usar en un chico un chaleco, ponerle a un chico un chaleco 18 segundos quieto y un chaleco encima y muy probablemente tengamos inconvenientes. Si a eso le sumo... Exacto, yo de eso vamos a hablar mucho porque a mí me interesa mucho que se entienda que por ahí la técnica, me encantaría cortarle la cabeza a los pacientes, ponerlo, me encantaría, sería una solución, pero no vienen con cuerpo los pacientes. Entonces,
diferente, por eso pretendo cambiar el ángulo y decirle, miren, esta placa que parece tan simple, críticamente puede estar bien o mal los tonos, conlleva una técnica. Por supuesto que hay cosas que se tienen que mejorar. Si estoy viéndolo al paciente, que es flaco, que no tiene ninguna estructura y está mal tomada, no. Pero si tiene algunas particularidades y hay que tenerlas en cuenta. Bien. La ortopantomografía de la imagen, fundamentalmente la radiografía panorámica es crucial para transformar una imagen tridimensional en una imagen bidimensional. Esto es muy importante porque esto nos permite isomorfismo y isometrismo en su relación. Y eso me da una oportunidad única después de tomar idea. No reemplaza ni a la periapical ni a nada, pero me da muchísima información. Muchas veces uno dice, bueno, voy a pedir una ortopan porque quiero ver los terceros molares en su relación, pero nos encontramos que en la relación directa del 48 y el 18 tenemos un quiste en el seno que viene y entonces empezamos a descubrir cosas que si tomáramos una periapical o una cruzal total superior para ver un retenido, no la tendríamos. Entonces comenzamos a tener información. Los ORL han comenzado a pedir ortopantomografía y con bien de maxilar porque no hemos vuelto especialistas en eso. Y una tomografía de macizo facial lleva un tiempo determinado que la mayoría de las veces por el tipo de urgencia no se hace. Y una resonancia, esto también lo vamos a hablar después, hay todo un capítulo de la ATEN, también suele ser compleja. Entonces la ortopantomografía tiene todas estas particularidades. Bien. Después les voy a dejar este material de los reparos anatómicos a modo figurativo, simplemente para que de alguna manera recordemos algunas cosas simples que se pueden dar o que se dan. Yo siempre digo que lo más complejo de la ortopantomografía son todas las estructuras adyacentes, como puede ser la columna cervical. La columna cervical, las vértebras cervicales tienen una complejidad y en los edéntulos muy probablemente nos termina saliendo el axis o el atlas y nos parezca que hay una cosa ahí y en realidad la técnica puede variar y podemos facilitar. Pero el pasillo focal, que es el límite en donde vamos a nosotros, es donde va a hacerse el ciclo del disparo, si nosotros de alguna manera entendemos que en ese ciclo del disparo pueden haber imágenes accesorias, pero tenemos muchas dudas, sí, haremos una periapical o una combi. Pero por lo general, la mayoría de la ortopantomografía que contengan los cóndilos, que el yoide no esté superpuesto sobre la línea y que la columna esté fuera, porque el ligamento común vertebral anterior, que suele calcificarse, son más en las mujeres que en los hombres, más de 35, 40 años, comienza a darme imágenes que pueden prestarse a la confusión. La uncuartrosis, que suele ser muy común en la columna cervical y que de alguna manera me da una imagen en el pasillo focal, puede prestarse a confusión, pero la verdad que no debería. Por supuesto, además está decirle que radiografías que vengan con elementos metálicos no sirven. Paciente que pagó la radiografía y tiene un piercing, no se la hacemos directamente. Porque si ustedes la van a analizar, ¿qué más van a decir? O el aro que se arrastra a la mitad de la boca, o no se sacó la prótesis. Porque la prescripción de que ustedes soliciten es lo muy importante. El protocolo es sin nada, inclusive si tiene prótesis. Me la pegué esta mañana con Craig, sáquesela. Se la tiene que sacar. Las imágenes parásitas que generan las prótesis, así no sean radiolúcidas y radioopacas, confunden, sobre todo en quistes, sobre todo en patologías quísticas, y sobre todo en las patologías quísticas que estemos sospechando procesos. Sí. Yo hago con guías. Muy bien, fundamental la guía. Pero vos en la prescripción de la guía lo solicitas. Entonces el protocolo es, si va a ser ortopantomografía, sin nada, con la guía. 2 imágenes. Cóbrenle una, 2, pero son 2 imágenes. No cuesta nada. Y tengo la información. Y tengo una información comparativa de las estructuras anatómicas y sus comportamientos, sin y con. Y eso termina siendo muy rico porque si no repetimos. Entonces el paciente tiene que venir y entonces comenzamos con todo eso que en realidad no hace a la calidad. Es como si,
el odontólogo que no puede ver la imagen porque no, la computadora que tiene no levanta la información. Y a mí vino un paciente y me dijo, no, que no la puede abrir. Y, ¿por qué no la puede abrir? Porque la computadora que tiene es viejo. Y no vaya a hacerte un implante de ese odontólogo. ¿Qué son las guías? Guías quirúrgicas son elementos metálicos que te dan una idea de la vertical en donde van a ir colocados los implantes. ¿Y por qué son importantes? Porque se hacen en oclusión. Eso disimula. Eso está muy bueno, sobre todo cuando las hacemos, cuando hacemos tomografías con BIM. Las guías quirúrgicas suelen ser. ¿Está bien? Y en la orto, no, pero vos sabés que en la ortopan, la guía. Yo le hago sin nada. Y después el odontólogo viene, le coloca la guía, hace la evolución, la hace y la compara. Y va a ver dónde va a ir la guía para. Bien, una de las cosas que me interesaría que sí viéramos es el protocolo. No hay oclusión. Si ustedes necesitan, ¿y por qué pediríamos oclusión? No hay oclusión, hay una separación. La separación puede darse entre 1 2 milímetros dependiendo el paciente. ¿Qué depende? Y bueno, si no tiene los incisivos anteriores y no tiene elementos anteriores, va a ser muy difícil darle un mordillo. Se le pone una gasa. Y se lo reubica de nuevo. ¿Quiénes suelen pedir radiografía con oclusión? Miren, primero los que se dediquen a oclusión, pero el par radiográfico, vuelvo a insistir, es silicona. Debe haber una radiografía de protocolo estricto y después la que pide el odontólogo. ¿Estamos? Ya vamos a hablar de ATM y ahí también hay toda una particularidad de ATM. Si bien no vamos a hablar específicamente de ATM, que es todo un capítulo bastante interesante de la ATM, sobre todo en la adquisición técnica y por qué este versus con la resonancia, no por la calidad, sino por lo difícil que es tomar una resonancia de ATM. ¿Alguna vez has hecho alguna resonancia? ¿No? Nosotros fue prescrito una vez una resonancia de ATM. ATM fue. Obviamente. ¿Ninguno se ha hecho una? ¿Cuánto tiempo? ¿De tu nombre? Cristian, ¿cuánto tiempo estuviste? Estuviste media hora y estuviste bien. O sea, fue rápido. Bueno. Yo estuve 40 minutos y en el 35 empecé a toser. Imagínense una ATM, 40 minutos boca cerrada, 40 minutos boca abierta. Y en realidad ahí viene toda una discusión que ya vamos a plantearlo, de que no es boca abierta totalmente, porque si no estoy luxando realmente, y en realidad hay toda una discusión, pero bueno, vamos a hablar de esa biomecánica. Yo soy kinesiólogo aparte, trabajo con una kinesióloga en ese tema. Soy radiólogo y soy kinesiólogo. Y vamos a hablar de ese menisco y por qué la importancia de que pueda ser de esa forma. Sin embargo, la tomografía con BIM nos da una información increíble en boca abierta y boca cerrada y la trazabilidad que podemos hacer una vez que dibujamos la línea. Y lo da el programa. Está muy bueno y no someto al paciente a este estrés. ¿Qué? 18 segundos, 18 segundos, 18 segundos y 18 segundos. Lo que tarda en meterle al dedo y abrir la boca, disparo y se fue. Toma, y esto lo he discutido. Nosotros hacemos mucho ATM también. Bien, por eso se suena estribo y la información es muy buena, ya la vamos a ver, he traído algunas cosas. Recordemos que la charla era la idea de algo general. Una de las particularidades que tiene que ver un poco generacionalmente, y lo digo generacionalmente con todo respeto porque nos ha tocado residentes jóvenes y tenemos siempre esta discusión. ¿Qué quiero estudiar? ¿Por qué pido la ortopan? ¿La pido por un protocolo? ¿Qué quiero ver del ortopan? ¿Cuáles son las cosas que quiero ver? Entonces hice esta imagen. El paciente colabora, qué estructuras intervienen, anatomía, las cuestiones técnicas para poder estudiar, qué biotipo tiene el paciente, esto de hablar de tomársela sentado, parado, cuántas modificaciones tomar así, qué cambia, muchísimas cosas,
bajo el omóplato, deprimo el omóplato de la cabeza, del húmero gira. Claro, hay muchas particularidades. Tengo un hermoso lugar, pero el sistema mide 1,30 m. Entonces, ¿dónde sentarlo? Acá no lo puedo sentar, lo tengo que sentar en una banqueta. ¿Qué aprovecho de eso? ¿Cómo lo puedo sacar? Por supuesto, está hecho para eso, para la ductibilidad y la adaptabilidad. Ustedes son odontólogos o radiólogos, lo que fuera, y en algún momento tuvieron el torno y tuvieron que hacerlo. Y la adaptabilidad hace que esto funcione. Claro, vos sabés que tenés razón, porque vos te acostumbrás acostumbrás tu vista y tu diagnóstico a eso. Bueno, a mí seguramente, recuerden que todos los metales densos, o digo hiperdensos, isodensos, y a pesar de que en la radiografía 2D se habla de radio lúcido y radio transparente, generan artefactos y arrastran artefactos. Ya les he traído algunas radiografías para que veamos, y fíjense que a pesar de las estructuras las podemos ver. Eso es muy importante porque esto me deja entender por qué estoy pidiendo, qué estoy pidiendo. En tomografía, la enorme ventaja es que no es algo estático. Y esto también, nosotros combatimos el hecho de que se dé estáticamente una imagen. Haceme la plantilla con las medidas. Te las hago, no tengo ningún problema. Yo te las hago bajo mi visión, porque el que lo va a operar sos vos, el que lo ves sos vos. Amigate con el visualizador, colocá vos la cantidad de espacio que vos querés de la rodaja, poné vos el grosor, vos dibujá, vos hacés la simulación, vos tenés la visión. Y eso transportalo. Algunas particularidades del hermoso universo que me presenta la ortopantomografía, los sujetadores. Nosotros hablamos mucho de lo que van a encontrar acá, que el paciente típico, el paciente típico que puede morder, que pasa la línea incisiva, el plano de Frankfurt, el vello sagital, y el paciente déntulo que no tiene dentadura. y que ese paciente es al que no podemos hacer morder, que no puede haber, porque desviar la línea media me da imágenes no asociadas, y esto tiene que ver también con las estructuras anatómicas. Entonces, yo debo mantener el protocolo y debo exigir que sea así. Un edéntulo boca abierta no sirve, tiene que tener la apertura simulada como si tuviera un diente, y eso me permite montar la mandíbula, llevarla, forzarla a grado 3 porque no tiene la prótesis, también es un problema. Entonces, algunas particularidades que se deben entender. Y por supuesto, claro, este aparato que está acá, que nosotros le llamamos estribo, es para tomar las ATM o hacer una ortopantomografía tomando los dientes del maxilar superior y tomando mucho del seno paranasal. Esto me da mucha información, sobre todo cuando sospecho de quiste o de perforaciones o de comunicaciones. Esto me da la posibilidad. Entonces elevo el pasillo focal y puedo tomar los senos paranasales hasta la base de la órbita, si no cuento con la tomografía. Muy bien. Esto se los paso rápido, pero estas estructuras ya tienen más que ver con la posición del paciente. Presentar un paciente de esta forma y las patologías de base que hacen que, no sé, una vez hablé con un odontólogo y me dice, tengo un paciente con una escoliosis tan grande y no lo puedo atender. Y que no lo va a poder acostar. Atendelo sobre la vertical. O sea, sentalo y que esté en esta posición. Vos diseñá la posición. ¿Sí? Me pasó con un paciente en silla de ruedas que le había hecho un buen centro que no puede venir en silla de ruedas. Yo necesito, ¿cómo hago? Hacer una ortopan, dicen, ¿dónde voy? Porque es un gran centro. Vení y le digo, lo probamos, lo intentamos. Por supuesto. ¿Sabe la cantidad? No lo saqué ni siquiera de su... No hace falta. Y ahí está la ventaja. Y el enorme valor radiológico. Piensen ustedes,
no han hecho discapacidad, pero si alguno ha hecho discapacidad, piensen en un chico, bueno, piensen en un autismo, piensen en un síndrome, una parálisis cerebral. Nosotros le llamamos radiografía al acecho. Y intentamos charlar con el odontólogo que entienda que lo que le demos de información, por supuesto, va a tener que servir. Tengo una imagen de eso con López. ¿Y cuánto vale? Bien. Y en la mayoría de los centros radiológicos no hacen, porque es tiempo, dedicación, y un paciente que vos, tu flujo de trabajo es de 5 minutos, lo llevaste a 20 y ya te cago en la mañana, perdón la palabra. Entonces, necesitan tiempo. Y esa imagen que después obtenés y que a vos te va a servir un montón, tiene todo un componente para esa imagen. Pasa tampoco es menor el número de discapacitados que hay en Argentina. No, es importante. Es muy bueno el dato que está dando, porque justamente los chicos le hicieron una donación a la facultad sobre una plataforma. Eso está muy bueno porque la plataforma, sobre todo el trabajo odontológico, que ya es complejo mantener a un chico con la boca abierta, no tenés que dormir, etc. Si colabora y vos estás incómodo, ¡wow! Adquirir una imagen es todo un desafío. Pero es un desafío, nada más, nos hemos planteado. Anímese. Venga, los viernes nosotros estamos. Anímese. Muy bien. La imagen que pongo acá a modo ilustrativo de una escoliosis, de una rectificación de la columna cervical, etcétera, 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 forman parte de los problemas que suelen tener naturalmente los pacientes. Para aquellos que nunca se imaginaron, esta es la posición adecuada de la toma de la técnica. Por supuesto que los parámetros que nosotros tenemos y entendiendo la cantidad de estructuras anatómicas como esternocleidomastoideos, trapecio, la contractura del supraespinoso y la contractura del serrato mayor y romboide limita tanto el movimiento del hombro que no se puede mover. Un problema para sacar a un paciente que debería ser naturalmente. Estructuras anatómicas fuertes, etcétera, etcétera. En modo ilustrativo, simplemente volviendo a esto de que habíamos hablado de ponerlos a ustedes en contexto de qué significa cada placa, dar los pasos de entender qué hay detrás de la placa y entender por qué pudo llegar a tomarse esa placa o cuáles fueron las dificultades y que no es no solamente un error técnico. Bien, estructuras anatómicas. Para aquellos que tengan el aparato muy simple, este aparato a diferencia de otras marcas, tiene la posibilidad de tomar abajo. Con esto deprimo el hombro, con esto hago que el paciente rectifique, pegue la cabeza del húmero rota y deprimo el hombro, el trapecio y le gano 2 centímetros y esos 2 centímetros hace que no me toque el hombro y que pase. Y todo queda en 18 segundos. Bien. Abajo. Tomamos abajo y se acaba el problema. ¿Por qué? Porque vos ahí estás tensando la cabeza del húmero hacia esto, tenso el trapecio. Esto va a pasar en los consultorios también cuando estén ustedes y esté el paciente incómodo. Que baje la mano, la lleve en pronación y en supinación. Supinar, pronar. Que la lleve en esta posición. Deprime el hombro, las escápulas se abren, se relajan. Y rectifica la columna. ¿Estamos? La posición, ¿me parece lógica? Posición de los pies. Hay un recurvatum natural. La rodilla no tiende a ir hacia atrás. Se llama recurvatum. Muy más común en las mujeres que en los hombres. Por una laxitud. Bueno, ¿qué hacemos? La llevamos hacia adelante. Metemos su cadera adelante. Entonces que deje las piernas para donde quiera, pero acercamos la cadera. Si no termina haciendo esto, y esto genera una imagen parásita, sobre todo en los terceros molares, y el maxilar inferior termina siendo alargado, y tengo una imagen confusa que no termino de entender si tuviera estructuras anatómicas supernumerarias que no lo podría ver. Hemos tenido errores de esa naturaleza. Bien. Una misma panorámica con diferentes
maquillajes, menos esta que se suele usar simplemente para identificar estructuras. Las amalgamas les puedo poner un color, la vía aérea otro color, sirve para eso. Todas las demás imágenes suelen ser manejo del radiólogo o del odontólogo que esté manejando. ¿Cuál está bien? La que no refuerce ninguna de las estructuras. Este es un negativo que nosotros solemos acompañar los negativos cuando queremos ver si el seno paranasal está comprometido o ha habido una filtración, o se pasaron con el cono de gutapercha y está con dolor. Recuerden que el seno paranasal, los senos son muy reactivos, inmediatamente tapizan y ahí nomás se forma el pólipo, que después puede terminar en un quiste, pero al principio suele ser pólipo y que después de alguna manera actúa. Pero estas como que serían las dos imágenes menos atractivas, pero nosotros solemos mandar este par radiográfico. Pero esta que está acá refuerza, endurece. Esta está sumamente brillante y está sumamente oscura. Por lo tanto, no tengo parámetros normales. Salgo de los parámetros normales. Confunde, no colabora. Si yo tuviera que ver la raíz, si tuviera un tratamiento de conducto, si tuviera que ver la posición del seno paranasal, si me confunde o no, si hay un pólipo o una estructura de este lado, estoy reforzándola. Por lo tanto, también eso es importante, la estructura anatómica al costado, el hueso yoide, cómo termino desdibujando en los ápices de los dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, si yo tuviera que ver esta imagen diría, y bueno, está el seno por arriba, mira cómo la curva no mantiene la perpendicularidad del piso, sí, pero es un pilar de rugby, mira el cuello que tiene, no entra, no hay forma. 140 kilos, activo, ¿cómo se llama? Y tiene un retenido, y lógicamente en las otras ortopan que traía él, no se veía. Es como no se puede ver si estoy retenido. Y sí, al colocarlo de esta forma, el diente pareciera que estuviera en el palatino, cerca de la fosa pterigoidea, ¿no? Está ahí. Después le hicimos una tomografía, está vestibular, todo lo que te quiera, pero la imagen de esta es la tolerancia de lo que fue. Pero la radiografía muestra, en este caso, no pusimos el cóndilo porque no entraba toda la imagen. Quería mostrar más la imagen, pero están los dos cóndilos como protocolo fundamental. Una imagen que nosotros vamos... ¿Por qué se las muestro? ¿Qué es lo identificativo que tiene esta imagen? Fuera de la boca. Esta apófisis, ¿no? ¿De cuánto mide la apófisis de tiloide normalmente? Entre 2, 3, 15 milímetros. Es una barbaridad. Hicimos un trabajo con esta. Suele darse, hay todo. Sí. Si esta imagen, si el plano hubiera estado tomado así un poquito hacia arriba, esta apófisis ingresa y me puede estar dando una imagen asociada al canal del mentoniano y pensaría que había algo ahí. Por eso hicimos esta corrección. Bien. De nuevo, estructuras anatómicas asociadas, un supernumerario, un hijito no reconocido. Vamos a mostrar las imágenes después. Un balín, 5,5, aire comprimido. Hermoso. Sí, es cierto eso. ¿Te hacen la radiografía? No, porque lo chocan. Sí, aparte la fractura de cadera tiene 3 balines. Ah, mira, vos no sabés. Debe ser el macho que se pasa. ¿Sí? Bien. Sí. Accidente. En realidad les muestro esto porque quiero mostrarles la técnica en donde si no estuvieran en el plano medio sagital y el plano de Frankfurt, el plano oclusal bien colocado, todas estas imágenes que se ven acá estarían arrastradas. El señor la tomó.
todas estas imágenes estarían arrastradas. Y esto me daría así una confusión para poder tener trazabilidad con respecto a la osseointegración, si está osseointegrando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? ¿Se entiende a lo que voy cuando yo miro la técnica? Bien. Esta imagen esta ortopantomografía está mal tomada. ¿Por qué está mal tomada? Porque no tiene los cóndilos. Están por fuera de los cóndilos. Pero yo les voy a contar por qué nunca lo pudimos colocar. Intento de extracción de un 38. Entonces, no lo podíamos acomodar. El dolor. Entonces decíamos, ¿por qué? ¿Cuál ha sido el efecto por el cual no puedo? No puedo. Y no puedo. Bueno. Compresión del trigémino. Como respuesta inmediata, una contractura del esternocleidomastoideo, del trapecio, la fractura. Quiste, por supuesto. Después deducimos que era dentígeno. Pero también, siempre muestro la imagen más allá. Observen el hueso yoide, cómo se define el canal del mentoniano. Empecemos a mirar más allá de las patologías y de las cosas curiosas que podemos hacer como caso. Fijémonos las estructuras anatómicas, cómo se siguen respetando. ¿Puedo ver el canal o puedo imaginar el canal? Sí, se lo puedo ver. ¿Veo los cóndilos? Sí, veo los cóndilos. ¿Veo el hueso yoide por fuera de la estructura? Sí. ¿Veo la articulación ATM? Sí. ¿Veo los incisivos? ¿Veo la relación existente? Sí. ¿No hay oclusión a pesar de que están elongados y todo lo demás? Sí, sí, veo. Entonces, hablamos de ese tipo de radiografía. Eso es por ahí lo que te digo, de que afinar eso. Tengo una consulta. Dígame. ¿Puedes volver al anterior? Sí, cómo no. En ese caso, yo, por ejemplo, en mis pacientes observo mucho lo que es la nasal y cornetes. Sí. Por ejemplo, en esa radiografía. Bueno, yo te hago una pregunta. Los cornetes tienen particularidades y tienen que ver con que no todas las veces por la posición vas a poder verlo. Pero, ¿qué mirás de los cornetes? Que estén. Básicamente, sí, qué tamaño ocupan y la vía de paso de aire. Bien, bien. Nosotros muchas veces, los ORL sobre todo, porque la mentonasoplaca o la frontonasoplaca o pedir una Cadwell o boca abierta o blondó para ver el seno esfenoidal atrás, hacen referencia a la posición del cornete, pero hay una verdad en todo esto. Si vos me tomás una radiografía a mí, el cornete, y no lo vas a ver, no lo tengo del otro lado. Entonces, no es fíjate que en los reparos anatómicos, yo le voy a llamar reparo de referencia. Puede estar o no. Sí, los cóndilos, pero no todas las veces vas a lograr ver los cornetes. ¿Por qué? Seguro que decir que la ortopán no es una radiografía indicada para ver eso. No. No. Pero está bueno, pero está bueno lo que vos me decís, porque de alguna manera vos estás teniendo la relación existente del plano medio y del piso del seno y del seno. Entonces está bien. Si no lo vieras, pensarías a sospechar algo. Uno en radiología, si yo te pongo una radiografía de tórax y decimos, bueno, ¿qué miro? ¿Cómo empiezo a mirar? Bueno, continente, contenido. Continente y bueno, empecemos a contar las costillas, veamos los óseos. Lo óseo me va a ir llevando hacia la estructura interna y después veré la cámara gástrica, los ángulos costos diafragmáticos, la curva, y empezaré a ordenar. Acá pasa exactamente lo mismo. Está bueno porque vos centrás tu mirada en el tabique. Que yo te voy a mostrar 70 placas y te vas a dar cuenta que el tabique por ahí sí es una referencia, es hasta asimétrico con relación a los cóndilos. Pero sí, lo que te acabo de decir, los cóndilos, el hueso yoide y las estructuras que te permitan ver trama vascular, fíjate cómo ves la trama ósea, y podés imaginar, digo imaginar porque muchas veces
adiestrarte a ver, cuando ves 30 ortopan en el día, 40 en el día que acabas de tomar, comenzás a tener el ojo de ver cómo el canal del mentoniano tiene, si por eso es un canal, no un conducto, un canal que vos podés empezar a verlo y decir, sí, acá está el canal, puedo lograr verlo, están los senos, cada uno de los senos cae, es el que está invadiendo el seno. No, es la posición de la cabeza que hace que el seno tiene comportamientos tabicados que pueden engañarte juntamente con... Hoy justamente hicimos una tomografía de una persona que pensaba que tenía un quiste, ¿no? Y es que el seno está tabicado y se tabicó. Y claro, y estaba ahí, drenaba por ahí, entonces el tipo dice, sí, está tabicado. El ORL no lo toca, porque imagínate que ingresar ahí. Entonces, volvemos de nuevo. ¿Qué observamos de esta placa? No seas tramposo porque lo has hecho vos. Miraste, los cóndilos están. Bien, estamos aceptados. El hueso yoide está por fuera, la columna está por fuera, comencemos a ver los dientes, vemos endodoncia, vemos falta de estructura, me empiezo a acercar y ¿qué veo en el seno? Ah, una imagen esférica. No, en el cuerpo humano no hay cosas muy esféricas que aparezcan de ese lado. Entonces, si no es el escafoide o el hueso grande, no creo que lo tenga ahí arriba, entonces empezamos a sospechar un pólipo. Vamos a hacer la radiografía o hagamos la combin para descartar que sea odontogénico y que alguno de estos dientes esté filtrando la raíz de ese diente, que es por lo más permeable que pueda suceder. O pertenezca. ¿Me explico? Yo hubiera apostado que hubiera sido más el cóndilo. ¿Se entiende? ¿Quieren parar un ratito? Ah, ¿quieren cafecito mientras tanto? ¿Algo? ¿Venimos bien? Vale, perfecto. Otra radiografía. ¿Qué vemos? Fíjate, les voy a mostrar algo que me parece que no se ve en toda la radiografía, pero esto permite. Esta imagen que está acá no está. Esta imagen que está acá. Que se repite menos de este lado, pero más de este lado. El ligamento común vertebral anterior. Porque por delante del ligamento que está, ¿qué hay acá? La orofaringe, no. Claro. ¿Sí? Que en realidad no nos molestaría en diagnóstico, pero si hubiera calcificación, muchas veces vemos calcificaciones de la carótida o del ligamento, claro, y vamos a ver calcificaciones de la parótida también, que se suele ver. Litiasis es muy común, creo que hay un par de imágenes de litiasis. Bueno, una fractura con una osteosíntesis del maxilar inferior, con ortodoncia, con reducción, pero el tabique... Yo por lo general veo a fundaciones, porque saben que a mí me traen los pacientes y se ven así. Está bien, está bien. ¿Por qué se ve así? Porque logras que esta sonrisa, no de payaso, no la sonrisa forzada, porque la sonrisa forzada, ¿qué hablaría? De que el pasillo focal está mal posicionado y el payaso triste. ¿Estamos? Exacto. Entonces, la radiografía, porque yo te mostré recién la de mi amigo Pilar. Mi amigo Pilar. ¿Ve el tabique? Ah. Perdón, el cóndilo está. Sí, tiene, sí. Pongo la imagen, el cóndilo, lo puse, debería correr la imagen, bueno, ya la corro. Pero en realidad era porque no encontraban ese retenido. En realidad no lo puse porque la otra radiografía tiene el logo del lugar y no daba. Pero en otra oportunidad, si seguimos siendo los mismos, les traigo la otra radiografía. Bien. Radiografía. Vemos el tabique como te encanta. Una radiografía de parámetros absolutamente normales
Si ven, hay una simetría del lado derecho y del lado izquierdo, poniéndonos finos, y esto tiene que ver con una paciente con una rectificación de la columna cervical, con algunas particularidades. Pero bueno, quiero decirles, dentro de lo normal, las pequeñas cuestiones que tienen que ver y que ya están viendo finamente. Che, está todo muy lindo, pero hay una simetría entre este lado y este lado, ¿no? Tiene que ver con el biotipo de la paciente. Otra radiografía. Los cóndilos más separados, más estirados, pero, por supuesto, este paciente ya con algunas particularidades, cayó con un collar, golpe, traumatismo, etcétera, se lo pudimos hacer. No deja de ser normal. A mí en lo particular, ¿qué notan? Sonrisa casi de guasón, pero no le pudimos tomar de otra forma. ¿No? O sea, ahí estamos hablando siempre de esos grados de tolerancia entre lo que está bien, tolerable, y lo que hay que repetir. A eso hago referencia. Una radiografía más. Bien, me dicen la mayoría, che, te comiste la basal, pero bueno, no, me como la basal porque no entra, fíjense en la posición de los cóndilos, cómo casi luxa de un solo lado, cómo está luxando de un solo lado, la apófisis, fíjense el hueso por fuera, necesitábamos ver el seno, porque un paciente que estaba con un sangrado nasal, bla, 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 y tenía una comunicación, no importa, pero en realidad no, el hallazgo fue después de ver los terceros molares, etc. Y la maloclusión. Y la maloclusión es porque el 48, el 18 está ocluyendo y fíjense cómo prácticamente se apoya en las ramas ascendentes. ¿Qué es esa radiología que hace? Me pasa que Dale, dale. esta, ¿verdad? Respiratoria. Eso hay, saca un par que me parece con eso. Una línea así que parece un canal, ¿no? Hay veces que si se la sacan están respirando juntos, se ve más negro. Ah, Es la vía aérea. La vía aérea. ¿Y por qué? Claro. La vía aérea. Bien, vamos a charlar sobre la lengua. Pero está bien, porque ahora ya vimos la placa y ya empezamos a ver, cómo estoy exigente ahora. Muy bien. Dos problemas tenemos. La lengua tiene una estructura blanda bastante compleja. Si yo le digo al paciente, a no todos los pacientes, yo le digo al paciente, pegue la lengua al paladar, 18 segundos, ¿qué va a suceder? Muy probablemente la mueva o trague. Dependiendo del paciente. Si es un paciente activo, nosotros por ahí decimos, no, con vos apuesto que tenga a los demás abajo, pero no abajo, no, abajo pegada, que respire pausadamente. En tomografía le decimos lo mismo, cada vez que le ponemos la gasa, esconderla en la gasa o ponerla por ahí. Pero hemos descubierto que si lleva la lengua al paladar y le decimos mantenga la lengua en el paladar, termina tragando. Y esta línea cuando traga sí se pone compleja. Entonces, bien, vas a tener pacientes, sobre todo los pacientes brasileños, los flacos, sí, la van a poder poner la lengua arriba. Después, abajo. Que mantenga la lengua abajo. Relaja en el piso de la boca. La imagen que te va a dar es susceptible a entender que es la lengua. Pero si vos pones arriba la lengua no va a salir. En la mayoría de los casos te tragan. Pensá. Hay aire acondicionado invierno y verano. ¿Cierto? Los aparatos deben funcionar 22, 20 grados si no empiezan a tirar el sol. Bien, frío, llega. De afuera, de viento. Lengua seca, cora seca. Le pone algo que morder. Lengua al paladar, traga. Nos complicó la mitad del estudio. ¿Qué hacemos? Cuando vienen así, le ponen una gasa a los chicos, directamente. Mantener la gasa, la lengua abajo, no hay... Se acaban los problemas. Después escupe la gasa, está más seco, pero ya es un problema de otro. No, nosotros también tenemos el palito. Ese está con mordillo. Nosotros tenemos el mordillo, sí o sí. Mordillo, pero nosotros
manejamos el tema de cambiar el mordillo. Todo depende. En el volumen de gente, cuando haces 30 al día, uno, hace 30 el otro, nos separamos, primero que se nos acaban los mordillos y segundo, que por ahí, por la particularidad del paciente, ya te va a pasar, es preferible que tenga un mordillo. Y después es preferible que tenga la gasa. Todo va a depender. Y lo vas a entender con la práctica. Te vas a dar cuenta. Todos los que bruxan, no le pongan el mordillo, ponen la gasa. Claro, hay que hacer fuerza. Te va a deformar. Después poner la gasa, lo dirigí, pone el plano oclusal como vos querés y se acabó el problema. Toma de la nuca, pone el plano oclusal que es chiquitito. Y te vas a dar cuenta. ¿Es claro? Nosotros lo manejamos. Exacto. Vamos a cabecear y respiras hondo. Fíjense. ¿Qué tenemos? Ortodoncia más de 4 años. Reabsorción. Entonces, no es la radiografía de un enano, perdónenme, estamos relajados. Mucho de esto. Y es una persona grande, ¿no? Mucho. Un poquito más de lo mismo y encima cóndilo. Sí, creo que les traje un par de ATM para mirar. Bueno, radiografía las he hecho. Todas estas radiografías fueron tomadas a chicos con algún grado de discapacidad. Este fue uno de los más difíciles. Rabiamos un poco con hueso, pero el aparato nos permitió poder tener el cable, etcétera, etcétera, y pudimos hacer la radiografía. Una parálisis cerebral con un autismo. Vino como 10 veces. Y ese día dijo, sí, y lo hicimos. La radiografía de abajo de la derecha. ¿Estamos? Se puede. Solamente buscarle la vuelta. Y bueno, y rodeamos ya. Nada, mentira. Lo digo con gusto. Bueno, ATM. Por supuesto que la articulación temporomandibular tiene particularidades únicas. Su disco, esta articulación llamada por Moncho bicondilia, discutible por él, un genio el viejo, hasta que me hizo disecarla y entendí que ese menisco, el que habla él, en realidad este fibro cartilaginoso lo único que hace es de tope para que no zafe la articulación. Pero la teoría de la técnica es con el estribo debajo de la línea de la nariz, para que el paciente esté boca cerrada en primera instancia y después boca abierta. La boca abierta en realidad no es de máxima apertura, sino una apertura que me permita mantenerlo en el tiempo y no subluxarlo. Si nosotros lo que necesitamos ver es las estructuras anatómicas compuestas. El aparato hace un corte, primero boca cerrada y después boca abierta del mismo lado. Van a notar cómo este cabalga el menisco y este no, cómo este está aplastado. Y este igual, cómo de alguna manera está cortada esta placa porque yo la corté para ponerla acá, no es que acá suele haber 12 centímetros. Como este menisco, este cabalga y este luxa, como estos meniscos no luxan. ¿Estamos? Suele pedirse mucho, sobre todo en las patologías oclusales de mala oclusión o bruxismo que termina. Y también donde la podemos pedir mucho, en las fracturas de maxilares por traumatismo. Si el traumatismo fue izquierdo, hay que pedir ATM derecha, ambas ATM, mejor dicho. Sí o sí, porque seguramente ha habido impactación y hemos visto varios casos. Eso no los traje porque no íbamos a hablar de ATM. Pero es muy bueno y muy recurrente el tema y la verdad que está bueno. Muy bien. Para ir un poco cerrando esta introducción, así muestro un poco cómo trabajaríamos en el demo del aparato. La base del diagnóstico integral, la herramienta indispensable, las imágenes extraorales constituyen pilares fundamentales en la odontología contemporánea basada en la evidencia científica. Esto está demostrado y la literatura anglosajona habla mucho de la intención
de que en el diagnóstico primordial primero venga la ortopantomografía y esta sea fundamental. Después la COVID, ascónico, etcétera, etcétera, refuerza todo este tipo de cosas. Más allá de las que podemos hacer las intraorales, como nosotros hicimos una pequeña modificación en la total oclusal superior, sobre todo, nos angulamos un poquito más el tubo, cosa de sacar el seno frontal y parte de toda la parte nasal. Entonces hicimos una inclinación, compensamos la inclinación para no estirarlo tanto y la verdad que estuvimos bien. Y también hicimos una modificación de la técnica de Clark, de la técnica del objeto. También nos dio bastante resultado. Es simplemente de técnica, de poder de alguna manera tener más eficiencia. Dominio técnico, por supuesto, conocer. Y ahí fue donde me entusiasmó cambiar el hecho de la charla y solamente mostrar reparos anatómicos y hablar sobre que ustedes entiendan cómo se saca una ortopantomografía. ¿Qué hay detrás de todo el tema de sacar una ortopan? Y el hecho de entender básicamente qué información manejo, y esto es lo más importante. Después, la intervención estratégica, dedicar cursos de formación profesional continua y actualización tecnológica para evaluar significativamente la calidad de la atención del paciente. Esto es fundamental. Yo siempre le digo, yo soy un profesor en medicina, y yo les digo, ustedes van a estar ligados tecnológicamente a búsqueda y valoración de información, medicina basada en la evidencia. Yo hace 20 años atrás hablaba de telemedicina y me trataban de loco. Hoy me dieron la cátedra, pero me trataban de loco. En odontología va a pasar exactamente lo mismo. Nosotros 20 años atrás hablamos de que la ortopantomografía no, porque da mucha magnificación, no es uno a uno, y empezamos la discusión. Como lo mismo que sucede con el aparato de radio portátil, ¿no? Van a tener los detractores, no sirve, que no sirve. Es lo que viene y sirve. Y anda muy bien. Sirve y anda bien. Y así van a ir sucediendo los detectores han cambiado, las secuencias han cambiado, los programas han cambiado, la tecnología han cambiado. Apple hoy ya tiene autorizado el on demand para ver, no sé si sale $30, no sé, pero ya está dando vueltas, lo pueden ver. Y si no, hay programas gratis que pueden ver y pueden levantar la información, lo van a ver en el RPM, que significa axial, coronal y sagital, pero van a poder verlo el estudio por el teléfono, que antes era imposible, hoy se puede ver. Así que básicamente se puede. Me gustaría solamente, agradecerles. La charla no termina acá, pero este es el equipo de trabajo. Nosotros trabajamos en la Facultad de Odontología. Contamos con un tomógrafo y 2 aparatos céfalo y pano. Atendemos discapacitados, tenemos una cuestión social judicializado. La verdad que tenemos suerte de poder estar. Nos acompaña Javier Fernández, que es odontólogo y especialista en maxilobucofacial, el licenciado López, que está acá, la licenciada Terminaro y el técnico asistente Andrés Making, y yo, que soy el jefe del área. Así que pueden venir cuando quieran, que vamos a esperarlo. Muy bien, vamos a hacer una pequeña demostración de algunas cuestiones que tienen que ver con el aparato y las cosas que puedo hacer con el visualizador, que no pesa nada, está buenísimo. Lo único que yo te voy a recomendar en el valor que debe tener, recuerden que nosotros cuando hablábamos de JPG o hablábamos de PDF, que nosotros debemos dar la mayor cantidad de información posible en esa imagen, desde la fecha, derecha e izquierda, y también fundamentalmente la información del paciente. Y el paciente debe llevar número de documento. Entonces, en el apellido vamos a volver a colocar el DNI. ¿Está claro? Entonces, mirá lo que va a pasar. Vamos a elegir. Vamos a ir a adquisición. Esto lo haces vos, ¿no? Normalmente, adquisición. Dentro del volumen vos tenés, bueno, de todo, la cefalometría. Voy a aprovechar y voy a hacer el chiste, no puedo dejar de hacerlo. Radiografías laterales, no. Radiografías laterales derecha e izquierda no existen. ¿Estamos? Por las dudas. Porque hay odontólogos que me piden derecha. Me da mucha risa, pero... O sea, que la primera que hago
Dice, pero dice al revés, dice, no, pero no. Dice, hace vuelta. Y vuelta de cosas y hace al revés. Es que la paciencia existe o Entonces dice, pero dice al revés, dice La radiografía del cráneo, nosotros podés hacer la APOPA, significa que cuando va a mirar al detector, pero la tenés que marcar. Siempre va a la derecha, ¿está claro? Igual yo tengo un software que si vos pintas que lo vas a hacer pegar, lo vas a hacer. Sí, O sea, nunca hay que confiarse. porque Yo- no confío nunca, siempre las fallo, yo pero hace muchos años, tuve un inconveniente con una placa que no había hecho yo, que llegó, cuál era la derecha, cuál era la izquierda, y tuvimos un enorme problema legal con una punción de un seno paranasal. Y desde ese día dije, no cuesta nada de poner el ticket acá al lado, acá. Significa cómo va a mirar el paciente. El tubo, como ingresa el rayo. ¿estamos claros? ¿Dónde va a incidir el rayo? Eso lo vemos. Sí, pero esta placa, esta radiografía, este equipo te permite inclusive tomar la carpal. La carpal está muy... Carpal, de carpo, no la mano. ¿Está claro? Carpal. Pero mueves esta mano porque el dedo está feo. Carpal. A mí no me va a poder tomar la mano, a un niño sí. Pero lo que tenés que tener en cuenta es que debe salir el radio, el cúbito, el café de la pirámide hiperciforme, trapecio grande y granchoso, hasta el borde, nada más. Eso es la edad ósea. ¿Está claro? Es la edad ósea. Es la correlación de la edad ósea. El grande, el escafoide, porque son los huesos en lo que se osifican, igual que la clavícula, y eso me dan correlación con la edad ósea cuando tengo duda en el ortograma, ¿no? ¿Estamos? Eso sí se hace. ¿Puede salir la CPAP? Esta se pide mucho, los ortodoncistas piden mucho esta radiografía. ¿Estamos? La piden mucho, suelen pedir el pan radiográfico. No, está bien. Sí, pero no. Justamente para los ortodoncistas y para los odontólogos no es la tele de frente del hospital. ¿Estamos? Justamente no. Tiene el cefalométrico, se corta la calota, van los dientes en una radiografía. Vos, libro de radiología, cráneo, no va la mandíbula, no importa. Es cráneo. Acá no. Acá es como si fuera el macizo facial. Por eso tiene sus particularidades. Esta de acá es una vieja radiografía que se hacía, que se llamaba, para haber oído, También se veía en la... sí, se ve el agujero rasgado posterior, el agujero rasgado anterior, me vino en la nube, me falta café, por eso no pude pensar. ¿Estamos? La lateral. Vamos a la pana, que es lo más importante. Definimos, confirmamos y por supuesto, hace el disparo, me devuelve la imagen. Bien. ¿Qué diferencia hay entre la primera es ortogonal y la otra? No, lo que te dice es una rápida y otra lenta. Ah, bien. También se aprimorada, que como cambia el ángulo. Sí, está bien, pero ¿quién te lo pediría? Aquel que después seccione, corte y haga una especie de seriada, lo cual ya nadie lo hace porque sí, todavía nosotros hacemos seriada, aunque no lo crean. Para periodoncia todavía pide seriada. Entonces, ¿qué vale? Lo que es estándar ahí, no le ponía Estándar. Ah. Está ortogonal. Es la misma imagen. No, es la misma imagen. Lo que pasa es que es el recorrido, pero es la misma imagen. Es más, ponela rápido. Bien. ¿Y la rápida es estándar? Sí. ¿Qué tiene esa imagen? Sí, que no sé por qué en el demo está esto. Bueno, procesamiento. ¿Estamos? En lo particular, nosotros, vos que usas el 3 o el 4. El 4. ¿Estamos? Para los que tienen el aparato, ¿no? Y acá vamos a encontrar
Perdón, una aclaración. Son filtros adaptativos que tienen software que te permite de un simple Sí, clic y, ver la espera. panorámica de una manera que ¿Por uno qué está tiene el software? acostumbrado a- Perdón, ¿por qué el software me da estos filtros adaptativos? Está bueno eso. Porque muchas veces hay, hay patologías, hay pacientes, tenemos algunas particularidades, pacientes con algunas enfermedades preexistentes. Bueno, ¿qué me permite esto? Me da una idea general de cómo puedo ver yo la imagen antes de guardarla en el sistema. ¿Está claro? Una vez que yo digo OK, guarda en el sistema. ¿Quedó claro? Entonces, tengo una idea general. Estos filtros que están acá me permiten reforzar determinadas cosas. ¿Estamos? Determinadas estructuras. Lo podemos discutir. Hay algunas enfermedades. Nosotros tenemos un paciente que debe tener con nosotros casi 10 años, una enfermedad que se salvó de un Larry, una enfermedad neuromuscular degenerativa propia, y que tiene como consecuencia algunas afecciones en la boca. ¿Y por qué es grave? Porque pierde la masticación, en la deglución, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros jugamos mucho con los filtros para poder ver y después vamos a la tomografía. Pero esto es lo que te permite, básicamente. ¿Estamos? Acá podés cambiar fecha. Aparece la fecha. ¿Puedo agrandar la fecha? Sí, puedo agrandarla la fecha, achicarla, bajarla. Esto queda grabado en el archivo DICOM. Left, right, por supuesto, derecha, izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, guardo. Puedo jugar con los contrastes. Puedo jugar. Bueno, puedo ir al histograma directamente, pero yo prefiero jugar con los contrastes de esta manera. Cada uno tiene el ojo. ¿Por qué? Porque este televisor trabaja a 3040 por 4000 y algo. Y el monitor de la computadora trabaja a 3. Pero si vos te la vas a llevar en PDF y te la vas a llevar a tu celular, porque te la voy a pasar al celular como una imagen en PDF, estaría bueno que esté en esa definición. ¿Estamos? Bien. Después, ¿qué tenemos? Contraste, tenemos de nuevo filtros. Después tenemos esto que es el negativo, normal, exacto. Bueno, no importa, guardarlo. Una vez que yo lo guardo, puedo trabajar de dos formas. Puedo imprimirla, donde acá va a salir el logo, donde yo voy a colocar el logo de la empresa. Para el logo de la empresa te lo explico en 2 segundos cuando vamos de aquel lado. ¿Y qué información sale acá importante? Apellido, número de documento y la fecha. Y acá sí, ya lo exporto en PDF. ¿A dónde? A la carpeta que yo decida. Y yo después a esta imagen en PDF, que no me quiero equivocar, pero la guardamos acá. ¿Esta vez? ¿No tenemos PDF? ¿Paciente? Ahí está la imagen. Esa imagen yo la comparto por mail, por chat, por WhatsApp, lo que sea. Y esta es la imagen que yo puedo llevar, con todos los datos. Esa es la imagen que se lleva ya al paciente. Esto tarda nada. El paciente va a la obra social y va con esa imagen. Y en la obra social, y en la obra social que van a ver, que se llama Tristán Ávila, que tiene un documento que tiene 47 años y un mes. Está robando, Tristán. ¿Me explico? Esos son los detalles sí o sí que tiene que tener la imagen. Ellos sí, no se negocia eso. Después vamos a colocarle, ya te explico en 2 segundos, le ponemos el logo de la empresa, y le podemos colocar acá el WhatsApp, el nombre, todo lo que quieras. Eso va también a la empresa, que está bueno, porque eso también habla de todo. Bien. Pero ¿qué también podemos hacer? Eso está bueno porque una cosa es que yo trabaje en relación y pueda trabajar. Entonces yo puedo ir al estudio. Acá se abre un menú que me va a permitir, a prima fase rápido, ¿no? Porque ya no tengo más su atención como antes, dibujar el mentoniano hasta la salida del mentoniano. Ay, me equivoqué. Dibujar, alterar el mentoniano.
Puedo segmentar, si deseo segmentar, puedo segmentar. Digo, bueno, vamos a sacar este pedazo de acá, voy a ponerlo acá. Ahí, lo voy a dividir. Y crear una matriz. Yo después te lo voy a arrastrar y lo voy a ir pegando en la... Supónganse que yo me tomara el trabajo de hacer todos estos segmentos. Puedo tomar una medida real. Sí, puedo tomar medidas reales, puedo calibrar. Puedo hacer una sustracción. Puedo tomar medidas. Puedo tomar ángulos. Ángulos que me permitan tomar bisectrices, ángulos, sobre todo ángulos. En la ATM, poder tomar una medida. Esto está en el... Puedo hacer una simulación de un implante también, si quiero. Ya un poquito más complejo esto, pero... ¿Tiene implantes cargados? Sí. ¿En forma de implante? Sí, tiene algunos implantes cargados y si no lo puedes dibujar. Medida, dibujar, calibrar, etc. Hasta ahí estaría... ¿Es con software? Sí. ¿Con software pago, digamos, con el que viene el aparato? No, con el que viene el aparato. Esto lo puedes hacer vos. ¿El aparato trae software para hacer el aparato... Muy bien. Venga, déjeme mostrarle. Regresamos. Vamos a poner que no, porque no quiero guardar. Bien. Bueno, hay toda una literatura para hablar solamente de radiografía de perfil. La posición, la vertical verdadera, por qué debo tenerlo en la oclusión, no debo tener fantasma, la columna vertebral, una sola clinoide posterior, una sola clinoide anterior, por qué la vertical tiene que caer justamente en el parapeto y no quedar inclinada, tengo que tomar... Bueno, hay varias cosas que son bastante interesantes a la hora de la toma. Si tiene pie plano, para tener una buena radiografía podemos poner unos libros, la posición anatómica es esta, porque si está acá cambia, porque hay un montón de cosas que tienen toda una particularidad a la hora de la toma y que el aparato, la verdad, que las olivas, si yo lo coloco, lo presento al paciente, tomo la luz de referencia, el plano de Frankfurt, no hacia abajo, no hacia el costado, sino al horizonte, que es muy difícil. Si miro arriba, miro abajo, miro el horizonte, cambia. Porque si no, todas esas medidas van a empezar a alterarme en lo más difícil de todo, que es hacer la cefalometría. El aparato viene con cefalometría. Así es. Selecciona, lo calibra, pero como este es un demo, lo calibra y directamente te tira la cefalometría. Todos los que quieras, todos. Se paga. Bien, no, vos compré para otro. El software no viene, eso ya incluido todo. El otro viene. Hoy dice que dan una muestra gratis para el Hoy te regalan el software. Viene para hacerlo digital manualmente, marcando los puntos uno, y si no, está ahí que lo hace por inteligencia artificial aplicada y ahí es donde se paga una licencia por única vez. Marcar los puntos está bueno, pero para marcar los puntos, yo les aconsejo tablero digital o el mouse láser calibrado para no rabiar, porque si no, volvemos a entender. Y esto es lo más lindo de todo. Guardamos la imagen, la exportamos y este es el informe que me da con la desviación estándar y con toda la información. Y esto sí lo guardo en un PDF y lo envío. Acá le vamos a poner céfalo para que se sepa en un PDF y esto yo te lo mando por WhatsApp. Paciente, céfalo, o el PDF.
Eso sí está bueno, muy bueno. Imagen, trabajo con ese Sí. Mm, El creo que sí. Vicesi, ¿no es cierto? Sí. Sí. Uno más. Bueno, cuando comenzamos la charla yo les decía que la radiología, de hecho, fue una de las primeras especialidades que empezó a evolucionar. Digo, uno podía ser especialista en cirugía maxilobucofacial, podía ser podía ser especialista en endodoncia, etcétera, etcétera. Sin embargo, la especialidad maxilobucofacial es una de las especialidades más requeridas. Por el momento se estudia solamente en Buenos Aires. Tenemos pocos especialistas, nosotros contamos con uno, con el doctor Fernández, y en realidad mucho de lo que se ve en la especialidad es la aplicabilidad en la odontología del diagnóstico por imágenes resolutivamente en esta tecnología. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la actualización es importantísimo, la capacitación permanente en esta tecnología. Ustedes van a estar en su consultorio, poner un monitor y tirar una imagen, o poder estar viendo, o un escáner, o ver la tomografía in vitro en el acto mientras yo puedo trabajar, no tiene precio a la hora de la complejidad, ¿no? He estado, por suerte, en consultorio que he visto todo eso y he dicho, wow, sí vale la pena, es una inversión, pero vale la pena. La radiología convencional hoy es vanguardista, como les dije, hasta legalmente las obras sociales, aquellos que trabajan en obras sociales lo saben básicamente, esto de que yo hacía la endodoncia, tenía que mandar la pre, la pola, con la ortopantomorefía forma parte de eso también, así que tiene un valor legal, tiene un valor, como les dije anteriormente, inclusive en la medicina forense, en la identificación. Hoy es un punto, en otros países, así como va el pasaporte, viene la ortopantomografía también, y eso hace que la historia clínica digital, que es lo vanguardista, hoy ya receta, nosotros hemos recibido muchísima, no es la foto, digo la receta digital, la historia clínica digital con las 2 llaves de encriptación, y ya prácticamente superaríamos el problema de la mitad del 70% de la historia clínica que son ilegibles. Entonces tendríamos ahí todo un sistema que nos plantea un desafío no a mucho tiempo. Si ustedes se ponen a pensar, una de las cosas buenas que nos dio la pandemia fue acelerar todos estos procesos. La mitad de las carreras internacionales ya tienen telemedicina, están incorporados, medicina basada en la evidencia, y hace 3 meses atrás discutíamos la inteligencia artificial y hoy la inteligencia artificial forma parte y sine qua non en la búsqueda y valoración de información médica. Así que vuelve de nuevo al entrenamiento, cambia permanentemente. Por eso la idea de la charla era ponerlos en un contexto no solamente de ver la placa y el aparato, sino qué se tiene que hacer para sacar esa simple placa. ¿Estamos? ¿Quedó alguna pregunta? No, pero eso, No, excelente. Bueno, muchas gracias para ustedes, sobre todo de venir, molestarse un viernes hasta acá. El lugar es espectacular, me encanta. Así que nada, muchas gracias. Estoy a su disposición. Les voy a dejar mi correo electrónico para lo que necesiten y nada, agradecerles. Mario, un segundito más. Ya que tenemos el demo, mostrarle una tomografía de cráneo completo. Hoy nuestro equipo, lo que es en 3D, tiene esta imagen. Si el equipo ofrece, en caso de que hacer un cráneo completo. Mire. Hoy los maxilofacial, como dice Mario, que no son muchos en el país, ya tienen nuestro equipo, Cristian Martínez, Gaspar Santi, Alfredo. Estos son los Fox. Joaquín. Estos son las rodajas en que corta. Cada uno de ellos me da algunas cuestiones prácticas. Arco dental, me parece que se habla. Pero cóndilo derecho, cóndilo izquierdo, este no tiene el demo. Comienza a actuar. ¿Eso qué significa? La cantidad de giros que hace. Esto quiero que entiendan que para construir una imagen, la tomografía computada es una cosa,
La tomografía de haz cónico otra cosa y el CONBIN o de haz cónico esto que es vanguardista porque esto es una tomografía en bipedestación, algo realmente... el ingeniero López, el licenciado López trabaja en la maternidad, maneja el tomógrafo en la maternidad provincial y les puede contar. Meter un paciente, gira. Acá es bipedestación y concentrado literalmente en el macizo facial, macizo cráneo-facial. Entonces nosotros podemos usar este, el que me encanta, o este. ¿Cuál es el demo que tenemos cargado? Cualquiera de los dos, ¿no? Muy bien. No vamos a hacer el SCAO porque no tiene el cambio. Yo siempre... El SCAO del equipo te permite ya desde el software terminar de ajustar los parámetros con el paciente ya posicionado. Bien. Sin tener que ir a ajustar al Bien. paciente. No había hablado del tema porque... pero la diferencia de otros equipos es que Planmeca, vos tenés que... Yo hago el SCAO View, veo dónde estoy en el parámetro y las correcciones las hago con el paciente. Muevo la línea de las Y, de las X, corro, levanto, todo mecánico. Acá lo hago de la computadora. Corro la línea y el aparato se acomoda solo. Traslada y rota solo. Entonces ahí hago el estudio. Claro, con el tomógrafo convencional te tiene que acomodar la voz. Y- O sea, Claro. explícamelo así mejor. Sí, pero ya no, ya no. Antes nosotros íbamos, poníamos los gráficos. Preguntarle si se mueven de la silla. O sea, ahora lo hacen del computador. Con este programa sí. Te va marcando una serie de puntos que lo vas corrigiendo por el mouse. Esta es la tomografía hoy revolucionaria. Yo quiero que entiendan, no vamos a ver partes blandas, pues ya me preguntan en otra charla, no vamos a ver cuerpo calloso, ni vamos a ver partes blandas, porque es un problema de soft. El demo muestra en oclusión, no va en oclusión, el demo muestra en oclusión, pero no va en oclusión. Acá tiene que ir en separación, sí o sí es el protocolo, como también que el protocolo de maxilar superior debe tener 3 centímetros de seno paranasal, sí o sí, y el maxilar inferior, desde la basal, no hay problema. Pero esta es la tomografía que me permite tener el corte axial, el corte coronal. No sé si era un cráneo. O sí, con Cráneo. No sé si ve. Pará. No, porque no es médico esto. Vos ahí te dispones cada cuánto querés hacer los cortes. Todo. Ahora te muestro. Esto es macizo facial. Por eso quiero aclararlo, porque porque ya lo he tenido en varias charlas el tema. Esto es una tomografía CONBIN de macizo facial. Los otros ortopantomógrafos o CONBIN que andan de vuelta son solamente de boca. Boca, para no decirle maxilar superior, de boca. Esto es macizo facial. Cráneo macizo facial. Por supuesto. Acá sí, si querés ver las vías aéreas. Sí, tiene un dibujo de simulación, el On-Demand Communicator. Acá estamos trabajando, esta es la Workstation, esta es la adquisición de la imagen. Yo acá tengo la imagen. Yo una vez que trabaje en la imagen, de acá la mando al PAX, cuando la subo a la nube, la envío al servidor o la guardo en el disco. Para que yo después pueda abrirle el On-Demand Communicator, que es el visualizador que me permite la simulación de implante, la rotación, los cortes, poder dibujar, etcétera, etcétera, etcétera. Poder hacer una filmación, poder ver la vía aérea, poder hacer, pegar ideas. Sí. ¿Cómo sería, por ejemplo, que yo le hiciera eso para otro odontólogo? ¿El otro odontólogo debería tener el programa? Usted cuando le envíe la imagen, le envía secuestrado el On-Demand Communicator. Hay en los tomógrafos también los DICOM y el visualizador que levanta el DICOM. El odontólogo se va a tener un mini programa el on-demand. Sí o sí. Hay que dibujar una curva, etcétera, etcétera, se manda esa información. Vos mandás el paquete de información, que esta tomografía debe estar pesando 890 megas, o sea que hay que tener en cuenta eso.
lo pones en un pendrive, o lo subís a un servidor, o lo mandás por WinTransfer pagado, o si no, le creas una carpeta en el Google Drive con el nombre del odontólogo, los $20 al mes, al año, y le da acceso al odontólogo y baja lo que quiera. Te evitas todos los dolores de cabeza. Estamos que con el, porque ¿cuál pasa con el transfer? El problema que tenemos acá es el paciente que pagó el estudio y lo quiere. Tenemos un problema con ese tema. Bueno, DVD, imposible porque nadie tiene DVD. O lo solucionamos con un pendrive que sale exactamente 35 pesos el pendrive de 4 GB, que no sé si debe venir, pero porque en una carpeta y se lo da y se queda todo maravillado y al odontólogo le manda un mail con el WinTransfer. Pasa que el WinTransfer no pago dura menos, porque encima las propagandas y todo lo demás. Pero eso lo de... Sí. Pensemos en el flujo, por eso. Pensemos en el flujo de trabajo del odontólogo que hoy no lo ve al paciente. Tiene 30 millones de pacientes y necesita, en algún momento lo va a descargar. Bueno, entonces, o le damos un acceso al driver nuestro de Google, nosotros tenemos un driver de 200 GB, le da un acceso con una carpeta que solamente la va a poder ver él y va a poder ver todos sus pacientes, si lo administras vos, y eso lo ve en el costo-beneficio, es lo que le cobra pero el paciente se lleva el estudio. Pues tenemos un problema que el paciente quiere el estudio. No quiere ver en su computadora o lo que sea. La otra es crear un PACS o un servidor donde vos subes, le des un código QR, venga, bájelo, para eso tenés que invertir en un servidor, tenés que invertir en un sistema de doble entrada, o sea que el tipo pueda entrar, no pueda ver, pero puede acceder con un código QR, con lo que sea, a ese servicio. Y si no, un pendrive. ¿Por qué digo el pendrive? Esto lo digo como repetitivamente, porque todo lo otro requiere una programación estructural. Aparte de todo, en la tele, si lo quieren poner en la casa. Claro. Bueno, cuando yo te doy la imagen, cuando yo te doy la imagen, cuando te doy el estudio, te estoy dando las imágenes DICOM y te estoy dando el visualizador. El visualizador lo instalas una sola vez, que es importante, y después, todas las veces que le mandes información al odontólogo, solo el visualizador lo va a detectar y lo va a cargar. Va a cargar los 500 cortes y lo va a cargar en el On Demand Communicator. Es lo que dice ella, vos le das al paciente, y esa cosa redonda negra. Tenés que supiste. No, se la tiene que llevar su odontólogo. No sé cómo es ahora la legislación, pero antes había una ley que vos recibías la orden del odontólogo, del médico para hacer el estudio y vos le respondes con un informe al médico del odontólogo que mandó el estudio, no al paciente. Bien. Hoy, con esto de que está el portal de pacientes, el paciente tiene su propia imagen, que ve todo su estudio, que ve todo eso, no sé cómo cambió todo eso ahora. En realidad no cambió, hay una interpretación legal con respecto a eso. Primero, la historia clínica no se pueden ser más secuestradas, son del paciente, él los puede acceder o no. Bien, la interpretación del paciente, los informes de las imágenes son solamente por especialistas de imágenes. O puedes dar tu opinión sobre la imagen. Por eso la idea es que una vez adquirida la imagen, vos se la traslades al odontólogo, que es el que te la pidió. Y que él, de alguna manera, dentro de los parámetros legales, se arregle. Si él te pide un informe, hay que acudir a un especialista en diagnóstico por imágenes que tenga la firma para que él firme eso. Pero en odontología, y ahí viene el tema, no se da esa situación tan seguida porque la mayoría de los informes, si vos ves un informe de una empresa de diagnóstico por imágenes que queda en la calle Vélez Arfi, te vas a dar cuenta que ni siquiera los quistes mencionan. No mencionan. Bueno. Lo que pasa es que creo que hay una ley de confidencialidad. Es lo que dice, que en realidad el estudio se le queda al paciente. Sí, señor. No lo no, está bien, por eso. Y el paciente, Por eso. el profesional lo puede tener como cuidador al estudio
y requerido cuando sea por el paciente. O el paciente puede pegar y claro. Bueno, tenés razón. Por eso yo siempre digo, yo siempre digo que la historia clínica y los estudios son del paciente. Y el problema número uno que tenemos en esto es qué le doy al paciente. ¿Para qué quiere el paciente? ¿Por qué no me haces el dental de esto? Bueno, acá tendríamos que decir dental. ¿Por qué no? Quiero ver las imágenes. Bueno, porque son estáticas, porque yo no le puedo dar esto, porque tendría que darle 400 libros. No. ¿Qué hacemos nosotros? Le damos a determinados pacientes que no quieren el sistema, que quieren las imágenes, le damos imagen. Armamos un PowerPoint. Copiamos todas las imágenes que el pacientito quiera, se las pegamos en un PowerPoint con toda la secuencia de los cortes y se lo mandamos. No importa. Pero yo se lo mando igual. Y después dice, si vos se lo mandas al odontólogo, si usted quiere, yo se lo mando. Los estudios van primero para usted y después lo que el paciente me diga. Exacto. Así que el informe sí que... Pero seamos realistas en algo. Si él tiene un centro de diagnóstico por imagen y tiene una llave de comercio y quieren venir los odontólogos a él, y bueno, para vos es más solución mandarle a él y que te lo mande y sabes que lo tiene en el estudio que el paciente esté dando vuelta con el estudio, que se lo olvidó, que no sé qué. Esa es la realidad que nos encontramos. Nosotros nos encontramos mucho en estos casos. ¿Nosotros qué pretendemos? Bueno, dame el número de documento, buscalo, accede de tu celular, todo lo que vos quieras. Vos llevale esto al odontólogo. El odontólogo, che, no me lo trajo. Bueno, entra con tu clave y baja. Sucede esto en esto. Y hay que ser realista. No todos los pacientes lo van a poder ver porque hacemos instructivos, todo lo que quiera, pero pasa eso. Por eso la idea siempre es, cuando hablamos de flujo de trabajo, es que el paciente se lleve el estudio que pagó. La ortopantomografía, vos se la mandás al odontólogo, no te cuesta nada. En el mismo mail lo copias al odontólogo. Y si no querés el mail, en el mismo WhatsApp web, copias PDF, se van los dos. Lo tienen y el paciente tiene. Entonces, y esto es la versatilidad que tiene el sistema DICOM cuando lo pasamos a PDF, que tiene esta cuestión tan práctica. Y se lo mandamos y listo, chao. Está la resolución. PDF pasa todo, el icon. No, el DICOM, si yo tengo el visualizador, yo te pido pasarme el DICOM. Y entonces, ¿viste el anterior? Perdón. ¿Viste que cuando estábamos acá en paciente? Sí, quiero salir de acá. ¿Viste cuando estábamos en paciente acá? Que yo decía imprimir o exportar. Yo lo puedo exportar al disco. Ahí me va a pedir si lo quiero en PDF, en cualquiera. Pero yo también lo puedo exportar. Lo puedo exportar y ahí puedo en DICOM, en BMP, en PGB, en todo eso. Y acá le doy el archivo DICOM. Yo, dándote el archivo DICOM a vos, te doy la posibilidad de que lo abra en el visualizador y lo pueda ver. Al paciente le paso el PDF. ¿Se entiende, no? Porque el PDF no puedes hacer ninguna modificación. Así es. No se puede. Claro, puedes cambiar contrato, puedes hacer zoom. Claro, porque vos vas a trabajar en realidad en la Workstation para hacer todo lo que hice yo recién. No, es verdad. Ahora siempre el que hay. Bueno, hablemos de eso. Blue Sí, no, ¿sabes qué pasa? Yo te explico. Che, visito un estudio, no me lo abre más, no me lo abre. Bueno, ¿por qué? A ver, y cuando ya vino el quinto y vi la fecha y vi que estaba craqueado, le dije, che, paga el Blue Sky porque no te deja hacer más proyectos y no te los está abriendo. El Blue Sky es un visualizador muy bueno. Vos tirás el archivo DICOM de cualquier tomografía y te la arma. Pero perdés el 45% de la calidad, ¿no? Ya, abran un Blue Sky, pongan la tomografía del otro lado y cuéntenme. Si vos tenés que hacer
tenés que tomar una medida real sobre, tenés que hacer una planificación de implante y tener un hueso tipo 4 y está jugado y querés medir y tomar la medida de Humphrey. La medida de Humphrey son las medidas que te da la densidad, que en este aparato lo bueno que tiene es que puedes tomar un sector. La mayoría de las medidas de Humphrey en otros tomógrafos pones la punta y te da lo que pones en el cursor. En cambio, en el On Demand Communicator vos dibujás la zona y te tira matemáticamente cuál es el porcentaje de hueso en espesor, más 1000 por supuesto, entre los 500 y 600, y dónde tenés la caída. Entonces te evitás entrar con el implante en el lugar que necesitáis y saber proyectar la integración en un tiempo. Eso no lo tienen otros visualizadores, no lo tiene Blue Sky. Usted puede simular el implante y lo saca y de color el implante si está en lugares de riesgo o no. Sí, por lo general esos chiches están buenos, sobre todo cuando vos estás diciendo voy a colocar un implante. Yo no soy especialista en implante, pero trabajo con la especialidad con Fernández Bodero, así que, y con la especialidad, que son rompeguinda a lo máximo. Senos paranasales. Hice la extracción de un 25, tengo todo, instalé el hueso, todo, planifiqué, vino a los 6 meses, bla, 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 bla. Vemos que la medida de Humphrey está bien, pero no estamos viendo, tenemos la profundidad. Hago la simulación y el programa te dice, no, hay mucho riesgo acá, cambia el tamaño del implante. A eso la verdad, eso para eso sí. Sí, perdón. Sí, sí. Sí, perdón, nos colgamos. Es porque somos pocos, porque si fuéramos muchos se hubieran ido a la mitad ya. Muchas gracias.